Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de este podcast de Onza Media. En este encuentro vamos a conversar con una amiga y con una profesional a quien yo admiro muchísimo. Ella es Joa Buettner. Joa es arquitecta y es también especialista en diseño de interiores. Es fundadora de su propio estudio de arquitectura que se llama AIME, una empresa que ya tiene más de 4 años en el mercado y que ha trabajado con distintas personas, familias, empresas para diseñar espacios basados en el bienestar de las personas como objetivo principal. Así que en este encuentro vamos a hablar un poco sobre eso, cómo el diseño de los espacios, el diseño de interior de los espacios, de los hogares, de las oficinas puede tener un impacto muy significativo en la calidad de vida de las personas que los habitan y en el bienestar en sí. También vamos a hablar sobre un concepto un poco nuevo para muchos de nosotros, que es la neuroarquitectura, y también vamos a conocer un poco sobre el trayecto y el camino recorrido por Joa en estos ya más de 10 años de carrera profesional en distintos proyectos en la arquitectura y fuera de la arquitectura. Hola Joa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por sentarte en este espacio y contarnos un poco sobre tu trabajo. ¿Cómo estás? La Gonza, súper bien y súper honrada de estar acá en este espacio, ¿no? Un honor para mí ser parte de Gonza Media, como te decía, un poco nerviosa porque no sé si te de la altura, pero ahí vamos a tratar de compartir algo que sea, que tenga que aporte valor sobre todo. Claro, claro que sí, yo estoy seguro de que así va a ser. Cuando yo pensaba mucho este proyecto, así como conté en el episodio con Sara, yo me imaginaba mucho sentarme a hablar contigo. Uno, por todo el expertise y porque para mí sos como una referente ya hoy en el mundo de arquitectura, diseño de interiores y diseñar con propósito. Pero también que por suerte tuve el honor, el privilegio de ser como testigo de tu crecimiento y vos también del mío, entonces como que ambos nos fuimos acompañando en distintas facetas laborales, trabajando juntos en Koga, en nuestros emprendimientos, entonces soy como realmente un testigo de todo lo que fuiste haciendo en estos años, así que gracias por estar acá hoy. Gracias a vos, Gonza, de verdad, súper contenta porque sí, así mismo, ¿verdad? Tipo, creo que también como que me da mucha emoción como estar en este lugar después de tantos años de crecer y de construir, de verte construir como un camino así tan tuyo y eh, tan auténtico que no sé, me parece súper genial como estar compartiendo esto y tener estos espacios en el que podemos seguir acompañándonos en nuestros proyectos de crecimiento profesional. Gracias, yo hoy pensando un poco en tu trabajo profesional para empezar a contarle a la gente. ¿Quieres contarle a la gente a qué te dedicas, qué es el trabajo que hoy en día estás haciendo desde IMEI y en qué te estás especializando, por así llamarlo de alguna manera? Bueno, antes que nada, pues creo que contar un poco así de quién soy y de cómo llegué hasta acá de alguna ¿Cómo manera, llegaste hasta ¿verdad? acá justamente? Bueno, yo soy arquitecta, que me recibí en la Universidad Nacional hace aproximadamente 12 años. Pero cuando yo terminé la facultad dije así, no hay como un espacio en el que yo me sienta cómoda eh, ejerciendo la profesión. O sea, me parecía como que realmente todo lo que yo conocía hasta ese momento como arquitectura, le faltaba como un condimento un poco más humano, un poco más de impacto, un poco más de pensar de manera colectiva, de cómo transformamos un poco los espacios en los que estamos viviendo. Entonces yo tomé la decisión de separarme un poco de ese mundo de la arquitectura por un tiempo, y ahí es donde entro al mundo del emprendimiento social y COA es parte de mi vida, donde empiezo a entender un poco que hay otra manera de hacer las cosas, empiezo a entender que existe el impacto, la innovación, en cómo podemos pensar los espacios o la manera en la que vivimos desde otro lugar, y empiezo a unir que todo al final tiene que ver con el diseño. Em, entonces en el 2018, cuando yo me sumo al Office, empiezo a decir, ok, yo creo que hay una oportunidad súper interesante de hacer arquitectura desde el interior. Ujú. Sobre todo en ese momento era pensar desde los espacios de trabajo y cómo los espacios de trabajo nos afectan en el día a día, pues estamos más de 8 horas, 10 horas en los espacios de trabajo. Y si realmente no nos... o sea, ¿cuál es el efecto que generan en nosotros y nuestro día a día y en nuestra productividad y sobre todo nuestro bienestar, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es donde entro a hacer un máster de interiorismo, y empiezo a darle como una vuelta distinta y a buscar cómo, eh,
cómo transformar un poco los espacios de lo que vivimos desde un lugar un poco más humano, ¿verdad? En el 2020 abro el estudio, tengo un estudio de interiorismo basado en los sentidos, basado en el diseño para las personas, basado en un diseño mucho más empático que busca poner a la persona en el centro del diseño y que el diseño esté al servicio o que los espacios estén al servicio de la gente. Tengo una especialización en neuroarquitectura, que es como no es una rama de la arquitectura, no es que yo soy neuroarquitecta, Ujú, no es así, sino que yo tengo un enfoque o tengo una especialización que me permite usar a la ciencia y la neurociencia, entender el cerebro, cómo funcionamos nosotros las personas, para poder hackear y realmente generar espacios que permitan hacernos vivir de una manera distinta. Entonces, desde el año pasado, sí, en 2024, terminé mi especialización en neuroarquitectura y desde ahí me estamos súper convencidos de que es nuestro camino a seguir desde donde estamos diseñando, ¿verdad? Como que usar criterios como la luz afecta a nuestro día a día, cómo hacemos para que nosotros nos conectemos con la naturaleza, cómo hacemos para regular nuestro cuerpo a través de los colores, en cómo nos sentimos, cómo bajamos los niveles de estrés o de ansiedad entrando a un lugar, y a partir de ahí cómo empezamos a vivir distinto intencionalmente de los espacios. ujú. ¿Y ves que hay un mercado hoy que está abierto a recibir y a empezar a hacer esos cambios, tanto personas como empresas que empiezan a prestar atención a eso que vos estabas hablando? Y yo creo que desde la pandemia nos dimos cuenta todos el impacto que tiene el espacio en nuestra vida. O sea, creo que estar encerrados y entender que no daba gusto, no me hallaba trabajando en un lugar que no tenía una planta, que no tenía luz natural, que no tenía el mobiliario correcto, que no me invitaba a trabajar o no me separaba de mi vida personal y mi vida profesional, nos afectaba a nivel anímico. Creo que eso era algo que todos lo vivimos, como que de forma súper abrupta y súper así, sin avisarnos, ¿verdad? Pero creo que cada vez la gente está más abierta a entender eso y sobre todo está más abierta a buscar alternativas que le permitan sacar un poco el estrés del día a día o sacarse el día de encima, ¿verdad? Todavía creo que hay muchísimo camino por recorrer y de hablar de esto y de estar investigando sobre todo, o sea, la neuroarquitectura como tal es súper incipiente luego en el rubro de la arquitectura. Ujú, Entonces, creo que sí hay gente dispuesta a entender esto, porque esto en realidad se traduce a mucho más tiempo de diseño. ¿Ya? Eso todavía la gente no está dispuesta a esperar. claro. Entonces, si Hay todo un queremos hacer, proceso detrás hay toda de una trabajar con el metodología, cliente, con las personas, justamente sí, para... de entenderle a la persona, de ver cómo vive, de investigar, de decir cómo... Y todo este proceso lleva mucho más tiempo que el cliente no quiere esperar hoy, todavía, ¿verdad? Pero sí creo que a nivel conceptual cada vez estamos más abiertos, eh, y sobre todo entendemos que existe un impacto del espacio a Mm, cómo nos sentimos. Entonces creo que eso, a medida que pase el tiempo y vayamos nosotros generando también como los recursos suficientes como para contar o para mostrar o para validar lo que estamos haciendo, vamos a ir abriendo camino hacia una arquitectura de interior mucho más humana, porque creo que o sea, de lo que yo puedo hablarte es la arquitectura de interior, que es lo que hago, y de lo que veo, de lo que siento en mi día a día, ¿verdad? ¿Y qué es lo que viene a sumar hoy el concepto de neuroarquitectura o cómo es hoy diseñar para el bienestar? O en ejemplos específicos para una persona que, no sé, quiere diseñar su sala o quiere diseñar su cocina o espacio, un dormitorio, ¿qué de nuevo trae en el proceso de diseño? Y yo creo que lo primero es, lo más importante para mí, es que es un proceso súper empático. Es decir, yo me voy a poner en el lugar de la persona que va a vivir ahí. Entonces, es como si vos vas a diseñar tu sala, es entender primero y decir cómo yo vivo, qué es importante para mí, cómo soy yo, qué son las cosas que para mí no son negociables, qué a mí me hace bien, qué olores a mí me recuerdan tal cosa. Como que empezar a entender un poco y entrar mucho más profundo y decir, bueno, esta es la persona que va a vivir acá o que va
o yo necesito el espacio para generar ciertas cosas. Yo quiero que mi espacio sea un espacio que te invite a compartir, a quedarte mucho tiempo, a que nos sentemos a hablar, a que no todo esté centrado en, no sea un lugar de paso, sino un lugar de estadía. Entonces, como primero entender esa parte, ¿verdad? De quién va a habitar, cómo se quiere habitar y cuál es el fin último o el objetivo último del espacio, ¿verdad? Claro, Después de ahí es entender un poco qué es la experiencia que queremos generar a nivel. O sea, lo que trae la neuroarquitectura sobre la mesa es que tenemos que pensar el espacio a nivel emocional, a nivel fisiológico y a nivel cognitivo. Entonces, ¿cómo nos hace sentir el espacio en estas tres dimensiones? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero sentir en el espacio? ¿Qué es lo que yo quiero que mi cerebro sienta en el espacio? ¿Y qué es lo que yo quiero que mi cuerpo sienta en el espacio? Entonces, esa reflexión hace que vos entiendas y digas, ok, para mí es súper importante ver verde. Para mí es súper importante sentir que me siento segura y estar así en un lugar que sea súper acogedor. Para mí es súper importante em, oler un olor que yo olía en la casa de mi abuela que me traía seguridad. Para mí es súper importante, no sé, como que em, tener esto, tener madera cerca porque me conecta con un claro. material que me... Entonces como que empezar a entender que los materiales van a ser van a traducirse de acuerdo al sentimiento que yo quiero generar dentro del espacio, ¿verdad? Y entonces ahí es donde decimos que el espacio está al servicio de la persona y no es que nosotros diseñamos desde tendencias o de lo que creemos que va a quedar bien, sino diseñamos desde lo que queremos que pase. Ujú, Y eso es un poco lo que trae sobre la mesa, pero entendiendo que existen, hay varios lineamientos de diseño para eso, ¿verdad? Que uno es el diseño biofílico, que es entender un poco nuestra conexión con la naturaleza y cómo nos permite tener, hay un proceso humano que se llama la homeostasis, que es el proceso de autorregulación de nuestro sistema nervioso, ujú, que es, eso pasa, una de las condicionantes es la conexión con la naturaleza, porque nosotros somos seres que nacimos o que existimos para vivir en la naturaleza y nos encerraron en jaulas de concreto, decía mi profesora. Em, entonces creo que es súper importante primero entender que tenemos que traer un poco esa naturaleza o esa conexión a nuestros espacios a través de formas orgánicas, a través de la conexión de la luz natural, a través del verde, a través de los colores, a través de las texturas. Como hay mil maneras de hacer eso, pero que automáticamente vos ves un color tierra y automáticamente tu cuerpo ya está tranquilo, ¿verdad? O se autorregula. O vos tenés una conexión con el exterior y automáticamente ya estás, te sentís de una manera distinta y eso está comprobado científicamente de cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Entonces, son cosas que la ciencia ya nos ayuda a poder entender y pensar en cómo diseñamos. Está súper bueno, eso también a mí me encanta porque es como que hoy en día hay acceso a muchísima información, estudios, hechos, datos científicos que se pueden usar para la arquitectura y el diseño de interiores. Y a veces, como que normalmente cuando uno piensa en diseñar su casa, no sé si la gente piensa mucho en todo ese proceso. Por eso está bueno que empecemos a hablar de estas cosas, a compartir esto y tenés como en mente algunos ejemplos puntuales de, no sé si de datos científicos o de afirmaciones que aplicas al diseño. Recién, por ejemplo, me contabas hablando por el podcast que la altura del techo está comprobado científicamente que si es un poco más bajo te ayuda a concentrarte un poco más, me dijiste. Entonces, ¿qué otros ejemplos o qué otras cosas aplicas a partir de datos científicos para el diseño? Y yo creo que lo primero, para responder también un poco desde dónde diseñamos y después entrando más a lo científico, creo que lo primero que es súper importante entender que muchas veces cuando diseñamos nuestras casas, siempre nos enseñaron a diseñar desde el sentido de la vista, ¿verdad? Desde qué es lindo. Y últimamente yo me vengo cuestionando mucho de qué es lo hermoso que se puede ver algo versus lo que me hace sentir el espacio, ¿verdad? Y como muchas veces lo que nosotros creemos o tenemos como eh, instalado que es lindo, puede o no ser lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, eso es algo como que yo me vengo cuestionando muchísimo, de que a lo mejor tenemos que empezar a pensar más nuestros espacios desde eso, de lo que nosotros necesitamos y no tanto de lo que me gusta o no me gusta, ¿verdad? Visualmente hablando, por un lado.
Y a nivel científico, mira, yo no soy una experta ni todavía tengo mucha investigación científica. Yo lo que trato de hacer es de leer y de entender un poco de qué estamos hablando, de todos los estudios que pude leer o los papers que pude leer en el posgrado. em, y entender un poco, y cada proyecto que tengo trato de investigar qué puedo aplicar para cada uno de los proyectos. Sí, cuando hablábamos, por ejemplo, del techo, yo te hablaba de una oficina donde yo tenía era un espacio muy alto y tenía que generar espacios distintos, un espacio más distendido y un espacio más concentrado. Entonces, empecé a pensar, a buscar qué me permitía a mí generar en un mismo espacio dos atmósferas distintas o dos escenarios distintos. Ujú, Y leí un estudio científico que decía que si nosotros bajamos la altura del techo, si nosotros hacemos de un color mucho más acogedor, si hacemos una iluminación que te permita ser, o sea, mucho más puntual, el foco de la persona va a estar mucho más como que activo de alguna ujú, manera, ¿verdad? Entonces, así como eso, te decía también lo de la biofilia, que es súper interesante. En espacios de oficina, para mí es súper importante meter pulmones verdes que te permitan oxigenar para, para el día a día, ¿verdad? Acá en el office, por ejemplo, tratamos de meter que todas las personas puedan tener algún tipo de vista verde dentro del espacio, que los colores estén 100% relacionados. Hay un mundo en los colores, que es la psicología del color. Para mí hay dos temas, tres lineamientos de diseño que uso mucho, en realidad, ujú, que son súper interesantes. Uno es la iluminación y cómo la iluminación puede sanarnos o enfermarnos, ¿verdad? Entonces creo que la temperatura de la luz es súper importante. Hay un estudio, o sea, científicamente está comprobado que nuestro cuerpo necesita que la luz siga el mismo ciclo del día. O sea, si vos tenés que estar activo, tu luz tiene que ser más blanca. Si vos tenés que estar, tipo, termina el día y llegaste a tu casa, no puedes tener una luz blanca que te reciba. Tenés que tener un velador, tenés que ir bajando la intensidad, la luz tiene que ser más amarilla porque el día ya se está apagando. ujú. Entonces, como que la luz interior tiene que emular la luz exterior y tiene que seguir como nuestro ciclo circadiano, ¿verdad? Para que nosotros podamos sentirnos bien, ¿verdad? Porque Claro, de vuelta nosotros somos seres de la de naturaleza. la naturaleza, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy importante. Lo otro son los colores y toda la psicología que hay detrás de los colores, ¿verdad? O sea, cómo me hace sentir un color tierra, cómo me hace sentir un color cálido, cómo me hace sentir un color frío, qué significa el verde, qué significa el azul, qué significa el blanco en cada uno de los colores y cómo uno trata de generar de vuelta atmósferas que te permitan actuar de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, creo que el color es una herramienta súper interesante, la iluminación es otra herramienta muy interesante, la biofilia es otra herramienta muy interesante. Después, lo otro es, lo que está científicamente también comprobado, es la relación que existe entre el sentido del olfato y la memoria. Entonces, entender que si yo huelo un cierto olor específico, no sé, huelo un olor a jazmín, en mi casa, me hace acordar al jazmín que tenía mi abuela y automáticamente me siento, me siento súper cómoda Ujú, o a gusto. O si yo de repente quiero colocar un olor a eucalipto que me recuerda X. O sea, cualquier olor que nosotros normalmente nuestro sentido más activo es el sentido del olfato y el que nos conecta directamente con la memoria y con ujú. nuestros recuerdos más los buenos o malos, ¿verdad? O sea, Claro, si hay de un la olor infancia. malo, puede que me mate la experiencia del espacio. Ujú. Está súper bueno eso, porque creo que normalmente cuando pensamos en nuestras casas, no sé si nos detenemos a pensar en cuáles son los aromas que yo quiero que estén en mi casa. Y como un pequeño cambio muy puntual puede cambiarte ya la experiencia de por sí. Así como decís, para bien o para mal. Totalmente, por eso es como que, de verdad, todo tiene que estar pensado. O sea, todo tiene que estar pensado desde quién soy yo. Porque claro, un olor para mí no es lo mismo que un olor para vos. Claro, y Y puede eso, ser rico para mí, yo digo, ah, mira, este aromatizador le voy a poner porque parece que está bueno, pero a vos te trae así recuerdos súper malos y mató toda la experiencia del espacio, ¿verdad? O un color, no sé, para mí el naranja significa algo, para vos el naranja significa otra cosa. Entonces, por eso es la regla número uno de la neuroarquitectura, es entenderle para quién estás diseñando. me encanta eso porque es como que
Y así como decís, poner a la persona en el centro y más allá de la persona es a esa persona puntual. Porque, no sé, muchas veces podemos pensar en arquitectura o en tendencias y en cosas que vienen empaquetadas y decís, esta es la cocina que está de moda ahora y te traigo a tu casa. Y como decís, puede ser como algo que esté bueno en el momento, pero no conecta con la persona finalmente. Totalmente, por eso es como que nuestro rol como arquitectos es saber hacer las preguntas correctas, y poder entender cómo vive la persona, quién es la persona, y tratar de leer entre líneas y entender qué es lo que está buscando, más allá de la funcionalidad, ¿verdad? No se trata solamente de generar espacios funcionales y estéticos, sino se trata de generar espacios que tengan, que tengan alma y que signifiquen algo para la gente, ¿verdad? Y así como decías recién el ejemplo del aroma, que es como algo específico que, no sé, alguien puede empezar a implementar. ¿Qué otros cambios crees que pueden ser como pequeños cambios que las personas ya pueden empezar a hacer en su casa sin hacer, no sé, una gran inversión o entrar en obra que obviamente, como decís, tener el acompañamiento de un profesional como vos es el proceso ideal, pero mientras tanto, ¿qué se pueden empezar a hacer? Y yo creo que lo primero es entender de vuelta qué es lo que queremos que pase en nuestro espacio. O sea, yo llego a mi casa y qué quiero que pase en mi sala. Yo quiero invitarle a mis amigos, quiero que sea un espacio para mí de reflexión, quiero tener un espacio de lectura, cómo quiero sentirme en el espacio. Entonces, a partir de ahí es decir, bueno, mirar primero cómo está iluminado mi espacio, tiene luz natural, qué tipo de artefactos de luz estoy usando. Tengo distintos tipos de luz, por ejemplo, para mí eso es súper genial. Entender que yo puedo tener la luz de techo, los paneles, qué sé yo, pero tener en mi pieza un velador que me permita a mí sacar esa luz tan fuerte y prender solamente una luz mucho más tranquila, que me permita como que Ujú, bajar los niveles. em, ¿Qué tipo Por eso para mí es importante que la gente diga, ¿cómo quiero vivir acá? Y empezar a entender que es ir construyendo el espacio. No hay como reglas. O sea, yo creo que eso es lo que también es. Es empezar a entender que el diseño no se tiene que ver como una imagen de Pinterest, no tiene que ser estético. claro. Yo creo que eso es un poco lo No que hay nos... respuestas No incorrectas. hay respuestas incorrectas, entender qué significa para mí, Ujú, ¿verdad? Entonces, si yo quiero tener un espacio que a mí me genere ciertas sensaciones, es, ok, este sillón me gusta todo, pero me es cómodo, cumple la función que yo quiero que cumpla, me hace sentir bien, tiene la tela que me gusta, em, no sé, giro, siempre pensar, o sea, para mí la iluminación, como te digo, es algo súper importante, meter verde dentro de la casa, las plantas siempre son una buena idea. ujú, Creo que eso es importante también. eh, Tratar siempre de tener espacios ventilados, o sea, que tu casa esté ventilada es parte de un espacio que da gusto, en el que da gusto estar, ¿verdad? Pensar en colores. Yo, si me preguntas para la casa, creo que tienen que ser espacios mucho más, colores mucho más llevados a los tierra o llevados a los pasteles, no tan vivos, no tan fuertes. ujú, Porque para mí, llegar a la casa es llegar a un lugar seguro, llegar a un lugar en el que te permita bajar los niveles de sacarte un poco el día de encima, ¿verdad? claro, Entonces tiene que ser colores que me inviten a bajar las revoluciones, ¿verdad? de mucha más calma. De mucha más calma. Entonces, si tenemos que hablar de colores, diría que vayamos por ahí. Si tenemos que hablar de texturas, diría texturas que me permitan sentirme mucho más cómodo, como que abrazado, o sea, materiales que te abracen de alguna manera. Meter naturaleza a la casa, que creo que es súper importante. El arte es clave. Yo creo que el arte también conecta, el arte hace bien, tener arte en la casa siempre suma, en la casa y en cualquier lugar, ¿verdad? Y por último, como te decía, es cuidar la iluminación. O sea, creo que olvidarnos de la luz blanca, para mí eso es clave. Así, la luz blanca no es para las viviendas. Entonces, tener luz cálida, pero luz cálida en diferentes grados de vuelta. Como Ujú, te decía, un velador es clave también en la pieza, en la sala. Em, no sé, como que son pequeñas cositas que uno puede ir metiendo y claro. la atmósfera de la casa va cambiando. Ujú. Y además que una vez que
imaginando un proceso en el que alguien hace un trabajo contigo, vos le diseñás un espacio, un dormitorio, una sala, después como es un trabajo constante también de la persona de ir dándole el uso y ver qué cambios hay que hacer, ¿verdad? Entonces, Totalmente. es como algo constante, no termina una vez entregado la obra contigo. No, claro, empieza cuando la gente cuando se vive el espacio. Para mí, el espacio se vive cuando, o sea, empieza cuando uno está viviendo y realmente dice, no, espera, o sea, porque hay cosas también, nosotros como arquitectos podemos investigar, podemos conocer a la persona, pero no vivimos por la persona, o sea, no sabemos muy bien al final del día cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a vivir este espacio, ¿verdad? Y creo que ahí es súper importante poder interpretar eso y ver cómo, y hacer los cambios sin miedo. O sea, yo creo que también entender que los espacios son espacios que cambian, también que cambian con nosotros. Porque Claro. nosotros hoy necesitamos algo, pero mañana somos distintos y necesitamos otra cosa. Y nuestra vida cambia, tenemos hijos, no tenemos hijos, tengo pareja, no tengo pareja, o sea, no sé, es como que Mm. al final tengo una condición, estoy enferma, no estoy enferma, no sé. Al final nosotros cambiamos, nosotros evolucionamos y los espacios tienen que poder evolucionar con nosotros también. Sí, hace poco le escuchaba a un arquitecto que trae como a colación que decía que antes se pensaba mucho en la casa única, en una sola casa para toda la vida. Y ahora como que nos invitaba a pensar en la casa que necesito para este momento de mi vida y cómo eso puede ir cambiando, así como decís, ahora soy una persona soltera, necesito estas necesidades. Dentro de 10 años formo una familia y tengo hijos. Después, dentro de 20 años, esos hijos se van. Entonces, como que va cambiando también y estar abierto a esos cambios y empezar a pensar el espacio desde lo que te toca vivir hoy. Y sí, y no tener miedo a eso. Yo creo que eso, o sea, como que no tener miedo a cambiar, no tener miedo a dar vuelta a las cosas y a probar cómo me hacen sentir las cosas. Yo creo que de eso se trata también un poco. ¿Y cómo es tu experiencia con los clientes, con las personas, con las familias o con las personas que dirigen empresas y que quieren diseñar un espacio más colaborativo para propiciar ciertos ambientes de colaboración en ese proceso de diseño previo que requiere como mucha apertura también de parte de ellos? Y yo creo que depende mucho del tipo de cliente. Un cliente corporativo no es lo mismo que un cliente residencial. Claro. Con un cliente residencial uno tiene más conversaciones. Con un cliente corporativo vamos más por entrevistas y formularios. Ujú. Y muchas veces es una bajada de marca, es una bajada de empresa en un corporativo y en una vivienda es, yo quiero vivir así, pero la pieza de mi hijo quiere, y es tipo preguntarle al hijo, ¿cómo te imaginas tu pieza? ¿Qué haces? ¿Cómo querés? La sala es de una manera, la cocina es de otra, yo cocino, yo no cocino, quién vive, quién viene acá, como que al final les vamos armando y el proceso se va haciendo muy de la mano, como que vamos haciendo juntos. Entonces, creo que cambia de acuerdo al cliente, pero lo que nosotros buscamos siempre es no cerrarnos a una idea, sino ir haciendo prueba y errores. Al final, para nosotros el diseño es prueba y errores. El primer diseño que yo saco en base a lo que hablé contigo. Claro, Me reúno de vuelta, te muestro y salen cosas nuevas que no fueron saliendo. Seguimos probando con diseño y en cada reunión salen cosas diferentes. Entramos a obra y seguimos cambiando, porque siguen saliendo cosas diferentes, porque yo a lo mejor en el render no supe explicarle o la persona no supo interpretar lo que tenía que ser en el espacio. Y estamos construyendo y nos vamos al espacio y me dice, no, no, espera, yo, esto para mí no me gusta, no me siento bien, quitamos, echamos, hacemos de nuevo, repensamos. Es la, para mí mi manera de hacer arquitectura es cada vez más afinar más el oído y saber escuchar y saber entender eh, y saber también interpretar cuando veo que me pasa que la otra vez estaba con un cliente en la obra, era la tercera vez que nos íbamos a la obra, y yo veía su cara cada vez que entrábamos a un espacio, ¿verdad? Y no dije nada porque él no me dijo nada, ¿verdad? Después estábamos en un día y le digo, hace 3 semanas que yo siento que este espacio no te gusta. No me gusta. Y cambiemos, ¿entendés? Y fue como que cambiamos y repensamos todo el espacio ahora, claro. y hoy es otra su sensación con el espacio. Entonces, como que es importante también saber mirar, saber entender, saber eh,
saber levantar puntos cuando uno entiende, porque yo creo que la intuición Ujú, es súper sabia, claro. ¿verdad? Si yo ya no me siento bien con esto, y bueno, y repensemos, y sobre todo tener la apertura de decir, ningún diseño está escrito sobre piedra, Ujú, y nosotros al final del día, como arquitectos, estamos al servicio de las personas que viven en los espacios, ¿verdad? No es la idea de seguir el diseño al pie de la letra ni lucirnos con el diseño. Para claro. mí es hacer que la gente viva mejor, ¿verdad? Y no enamorarte con tu idea de proyecto también cuando al cliente, no sé, capaz, le genera esa sensación que decías. Y creo que eso también requiere estar muy abierto al cambio y porque a buenas y a primeras creo que una opinión personal es que es muy fácil frustrarse en ese proceso en el que capaz hay muchos cambios, vivir ese proceso de irse a la obra, ver que cambió otra vez, como que constantemente tenés que estar en un proceso de revisión que te requiere estar, tener esa apertura. Yo creo que sí, o sea, es un proceso a veces muy largo y o sea, como que cuando no puedes llegar a entender o no puedes lograr entender qué es lo que para el cliente es importante, es donde se vuelve frustrante. Decís, no puede ser que no pueda encontrar lo que realmente está buscando. Hay veces que pasa porque el cliente tampoco sabe lo que quiere Claro. o no sabe lo que está buscando, entonces obviamente ese proceso se vuelve mucho más largo y frustrante. Pero hay procesos donde sí, donde realmente vos te das cuenta de que claro, o sea, es un proceso donde estamos probando, estamos construyendo juntos. Al final se trata de eso, ¿verdad? De ir construyendo juntos un espacio para que vos vivas. Ujú. Yo te hablo desde mis conceptos técnicos y vos me hablas de tu manera de vida. Entonces, como que ahí Hay que vamos encontrar un a mix, un encontrar un balance. mix, un balance interesante. Pero sí, claro, se requiere una apertura, requiere no encapricharnos con nuestra manera de ver la vida y poder ponernos el lente de decir, sí, tengo una formación técnica que me avala a entender cómo esto puede funcionar o no, o que puede quedar bien o no, em, pero, pero al final del día el espacio es para vos. Claro. Entonces, es entender o tratar de ayudarle a priorizar cómo repensamos juntos el espacio. ¿Y cómo es tu experiencia hoy, Joa, compartiendo o socializando estos temas con otros colegas en círculos profesionales que hoy traes a la mesa este tipo de conversaciones? Y yo creo que realmente me está sorprendiendo mucho la apertura que existe de hablar de estos temas, de empezar a pensar una arquitectura distinta, de empezar a pensar una arquitectura que nos hace sentir diferentes y sobre todo nos hacen sentir bien. Creo que todavía nos hija, hay un camino enorme por recorrer y de estar hablando y de seguir generando contenido. Yo no vengo o sea, no me considero una persona que tenga la respuesta ni la verdad absoluta, simplemente una persona que trata de estar todo el tiempo buscando cómo podemos hacer las cosas de una mejor manera, de una manera distinta. Em, entonces creo que hay una oportunidad ahora interesante de empezar a hablar de esto, de empezar a construir una nueva mirada de la arquitectura de interior sobre todo, y de tratar de construir espacios más humanos. Y para ir cerrando, Joa, si es que hay, no sé, jóvenes arquitectos que hoy nos escuchan o que están compartiendo este espacio, ¿por qué vos le dirías que es importante para redondear toda la idea que estuvimos conversando? Empezar a diseñar espacios más humanos y cómo eso puede significar un, no sé, un futuro en sus carreras. Y yo creo que lo primero es porque, a ver, yo creo que no hay mejor sensación como profesional y como arquitecto que poder ayudar a que la gente viva mejor. O sea, eso es para mí lo primero y lo primordial. O sea, mi propósito de vida es un poco mejorar la calidad de vida de los espacios. Y creo que por ahí primero entender de que nuestra profesión está al servicio de la gente y soltar un poco em, no sé, como que ese concepto que traemos desde la facultad o del mundo académico, donde el arquitecto tiene que hacer la obra maestra. Para mí, Ujú,
viene un poco más a bajar a tierra y decir, creemos espacios más cercanos a la persona, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, creo que hay muchas herramientas o mucha validación hoy que nos permite entender que hay muchas enfermedades que pueden ser prevenidas del espacio y que eso está, si nosotros podemos aportar eso desde el lugar en el que nos toca, ya creo que todos viviríamos un poco mejor, ¿verdad? Creo que hoy vivimos totalmente eh, cargados de estrés y de ansiedad y de miles de enfermedades más psicológicas de alguna manera que no nos permiten llegar a nuestro mayor potencial. Y hoy los espacios están comprobados que tienen un rol importante para ayudarnos a paliar esas enfermedades, sobre todo en el mundo laboral, en el mundo eh, más corporativo. Está comprobado de que podemos ayudar a que la gente eh, trabaje de una manera mejor y se sienta mejor en el espacio de trabajo. Entonces creo que mi invitación viene más por decir que bueno sería que todos en el lugar en el que estemos diseñando desde un lugar donde nos ayude a sentirnos mejor. Imagínense el impacto que eso tendría a nivel país, a nivel ciudad, Claro. y cómo eso puede esparcir, ¿verdad? Y con simples intenciones de diseño, ¿verdad? Entonces, al final, creo que la invitación va más desde ahí, desde construir espacios que nos permitan a todos sacar nuestro mayor potencial. A mí me encanta eso porque así como decís que si todos hacemos eso, podemos empezar a pensar en cómo es diseñar las ciudades, nuestros barrios a partir de esos conceptos, a partir del bienestar. Entonces creo que está muy bueno todo lo que estuviste compartiendo con nosotros, así que de verdad te agradezco muchísimo, Joa. Contarle a la gente dónde puede encontrar tu trabajo, dónde puede contactar contigo y conocer un poco más de lo que estás haciendo. Bueno, primero, gracias a vos, Gonza, de verdad, súper, súper contenta de poder estar hablando de estos temas que para mí a mí me mueven y me atraviesan un poco porque creo eh, que es mi manera de generar un poco algún tipo de impacto. No, nosotros desde Aimé, bueno, van a encontrarnos como aimeco.arc en Instagram y creo que todavía por ahora solo en Instagram, pero sí la idea es ir Van a generando ir más creciendo. contenido y queremos ir creando más espacios para poder debatir sobre estos temas. Y realmente, como te decía, ¿verdad? Es poder encontrar ese espacio donde juntos podamos crecer y seguir encontrando herramientas que hoy son estas para mí o las que yo encontré, Claro. pero seguro que hay mil más dando vueltas y que nos permiten diseñar en un lugar más consciente. Y también agradecer al Office por recibirnos en este espacio, así que también le podemos invitar a la gente a que venga acá a conocer este espacio que Joa diseñó a partir de su estudio, un espacio que está abierto, un espacio de coworking, así que gracias también por recibirnos y está ubicado acá en Asunción. En Bulnes, casi España, así que le invitamos a quien quiera, de verdad. Los vi un espacio también que busca construir negocios desde la colaboración y la diversidad y que podamos encontrarnos y trabajar de una manera distinta. Así que eso, muchas gracias Joa. Gracias, Gonza. Chau, chau.